Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy nuestro tema central tiene que ver con las reacciones adversas a la vacunación. Las estadísticas muestran que son las mujeres las que tienen mayor afectación y también le estaremos contando qué avances hay en torno a la eventual vacunación infantil. Expertos internacionales recomiendan estar alertas tras recibir la vacuna contra el COVID. En caso de producirse una reacción alérgica grave, esta puede ocurrir a los pocos minutos o algunas horas después de la inoculación. Así que, inoculación, también de esto estaremos hablando a lo largo del programa. En varios países europeos, la vacuna COVID-19 es el centro de controversia por los efectos adversos que han presentado algunas personas. Aumenta el número de países que suspendieron la aplicación, por ejemplo, en el caso de la vacuna de AstraZeneca. La farmacéutica Moderna aplicará vacunas contra COVID-19 en la población infantil desde los 6 meses hasta los 12 años de edad. Le estaremos contando también de qué proceso se trata. Vamos pues con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto del tema que hoy abordaremos. Reacciones, estadísticas, mujeres y población infantil, los grandes indicadores de análisis que están en la lupa mundial científica médica. A un par de semanas de entrar al segundo trimestre del año y con el avance de la vacunación en todo el mundo, aún en etapas de estudio, surge reacciones adversas desde leve, moderada y graves, mismas que son monitoreadas por los organismos reguladores internacionales. Cada uno de los biológicos que se aplican desde diciembre del 2020 son sometidos a un monitoreo preciso de seguridad, ya que fueron aprobados para la emergencia sanitaria internacional por COVID-19. Cada individuo puede experimentar algunos síntomas o reacción. Entre las más identificadas después de la vacunación destaca alergias graves y trombosis. Esta última ha encendido también los focos de alerta en países europeos, quienes han suspendido la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Una reacción alérgica grave ocurre a los pocos minutos y horas de la inoculación. En el monitoreo de las vacunas se debe notificar cualquier muerte de una persona vacunada contra COVID-19. La Agencia Europea de Medicamento informa que a la fecha se han reportado al menos 3 decesos tras la aplicación del biológico en Italia, Dinamarca y Noruega. A la fecha siguen las investigaciones, aunque las estadísticas sobre las reacciones adversas a las diferentes vacunas que se aplican son preliminares. En un estudio del Hospital General de Massachusetts en Boston, Estados Unidos, señala que la prevalencia de una reacción alérgica es de entre 2.5 y 11.1 casos por millón de dosis de la vacuna Pfizer. Por ejemplo, las reacciones adversas se han presentado más en mujeres: dolor corporal, escalofríos, taquicardia, fatiga, vómito, y los decesos han sido en este sexo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informa que los datos de inoculación de los 13.7 millones de dosis de vacuna COVID-19 aplicadas, el 80% fue en mujeres. Los países ampliaron el abanico de la vacuna COVID-19 a su población. Sin embargo, para los niños apenas las farmacéuticas comenzaron a realizar pruebas clínicas para comprobar la eficacia del biológico en edades de 6 a 17 años. Mientras que la corona del virus está latente en cada rincón del planeta, el sistema de salud, aunque con sobresaltos por la vacunación, avanza para tratar de erradicar a la pandemia del siglo XXI. Informó
Isaura López, Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, para que nuestra compañera Cristina Gallego nos presente detalles del más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Cristina, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 han ascendido un 10% durante la última semana, en lo que se trata de la tercera semana consecutiva de aumentos en el número de contagios, que hace un total desde que comenzó la pandemia que roza los 120 millones de casos. Sin embargo, la cantidad de muertes sigue descendiendo desde el 18 de enero, cuando se alcanzó un pico de 95.000 decesos semanales, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. En la pasada semana se registraron por debajo de 60.000 muertes, una cifra que no era tan baja desde hace 4 meses, a principios de noviembre, y el total de decesos durante la pandemia asciende a los 2.600.000. Con respecto a la vacunación, un grupo de expertos en inmunización ha informado de que la vacuna de la farmacéutica Janssen, que ha recibido una autorización de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud recientemente, podrá ser utilizada en mujeres embarazadas y lactantes. La organización con sede en Ginebra también ha informado de que separar a madres que acaban de dar a luz de sus bebés si se sospecha o confirma que tienen COVID-19 es un gran riesgo en el caso de bebés prematuros o de bajo peso, y que acabar con esta práctica puede salvar unas 125.000 vidas al año. Para estos bebés, el riesgo de fallecer por estar separados de sus madres al nacer es 65 veces mayor que el de contraer el coronavirus. Por otro lado, la farmacéutica suiza Roche, que en la pandemia se ha dedicado al desarrollo de test de diagnóstico para el coronavirus, ha anunciado el lanzamiento de una nueva prueba especializada en las cepas surgidas en los últimos meses en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Con estos nuevos test, la multinacional espera cooperar en la respuesta en las nuevas variantes, que son más contagiosas, así como medir su impacto en terapias, vacunas, medidas de salud pública. Pese al desarrollo de esta nueva herramienta, Roche ha subrayado que sus anteriores test de diagnóstico, que comenzó a desarrollar hace un año, siguen siendo efectivos para las nuevas variantes que está monitoreando la Organización Mundial de la Salud. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Cristina. Cambiamos de línea telefónica. Nos vamos ahora con nuestra compañera Rocío López Fonseca, porque los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos han dicho que las reacciones que hasta ahora se han presentado a consecuencia de la aplicación de vacunas entran del ámbito de lo normal. Rocío, te escuchamos. Cuéntanos más, por favor. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues en su página web de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos se detalla sobre estas reacciones a las vacunas como la de la COVID. Y explicó que experimentar algún efecto secundario leve tras vacunarse contra el coronavirus es normal y hasta puede ser un signo de que la vacuna está funcionando. Tras la inmunización, es posible, dijo, que aparezca algo de fiebre, malestar, dolor en el lugar de la aplicación o cansancio. Cada individuo puede experimentar uno de estos síntomas, una combinación de los mismos o ninguno incluso. Pero estos efectos secundarios desaparecen generalmente a las pocas horas o días. Recuerdan también los especialistas de los CDCs que estos efectos no se comparan con los síntomas y las complicaciones que provoca esta enfermedad. Las vacunas salvan vidas. Los expertos recomiendan estar alerta tras recibir la vacuna, ya que en caso de producirse una reacción alérgica grave, esta puede ocurrir sobre todo en los próximos minutos, a los pocos minutos o algunas horas después de la inoculación. Por esa razón, las autoridades de salud, una vez que colocan la vacuna, tienen que esperar alrededor de 30 minutos para que la persona ya se pueda retirar. Estos efectos secundarios pueden afectar su capacidad de realizar sus actividades diarias, pero deberían desaparecer al cabo de pocos días. Algunas personas no sufren efectos secundarios según los CDC. Estos centros reiteran que el organismo necesita tiempo para generar protección luego de aplicarse cualquier vacuna. Las personas se consideran completamente vacunadas 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, como la de Pfizer, que es de 2 aplicaciones, por lo que se debe de seguir usando todas las herramientas disponibles para protegerse y proteger a otras personas. Hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Rocío. Seguimos en contacto. Gracias por la información. Gracias.
Y uno de los investigadores de la delegación de la Organización Mundial de la Salud que acudió a principios de año a China, como usted recordará, la Organización Mundial de la Salud envió un equipo de expertos para que averiguara qué es lo que había sucedido con el origen y cómo fue que del virus SARS-CoV-2 y cómo fue que finalmente terminó pues alcanzando a casi todos los países del mundo. Uno de los que integraron este equipo dijo que al parecer el virus del SARS-CoV-2 surgió en una granja de animales exóticos. En una entrevista emitida este martes por la radio estadounidense NPR, Daszak ha asegurado que el equipo de investigadores de la OMS enviado a China, entre ellos él mismo, encontraron nuevas pruebas de que las granjas de animales salvajes estaban abasteciendo el mercado de Wuhan, una provincia de Hubei. Peter Daszak, presidente de EcoHealth y miembro de la delegación de la OMS, indicó que la rápida reacción del gobierno chino para cerrar esas granjas es una muestra de que la más probable vía de transmisión fue de murciélago o algún tipo de animal salvaje criado en cautiverio y de ahí pasó a los humanos. El investigador ha dicho que él y otros expertos del equipo de la OMS que visitó China a comienzos de año creen que el murciélago que incubó el primer coronavirus SARS-CoV-2 provenía de la provincia meridional de Yunnan, o sea, de la vecina Birmania. El experto basa también sus conclusiones en que el gobierno chino decidió cerrar el importante sector de las exportaciones de granjas de animales exóticos en la provincia de Yunnan. En esas granjas, a decir del investigador de la OMS, había animales exóticos como las jinetas, los puercoespines, los pangolines, mapaches o ratas de bambú que se reproducían en cautiverio. Vamos con nuestra compañera Elizabeth Ortiz, nos tiene más sobre qué se ha investigado en torno a las reacciones que provocan las vacunas contra COVID-19. Elizabeth, te escuchamos, adelante con la información. Muy buenos días, Belén. Pues justamente, como lo mencionas, hay estudios en los que se han desglosado este tipo de reacciones adversas. Del 14 de diciembre de 2020 al 13 de enero de este año fueron aplicadas 13.7 millones de dosis de la vacuna anti-COVID desarrolladas por Pfizer y BioNTech, así como de Moderna. En este periodo fueron reportados 6.994 eventos adversos en la Unión Americana, de los cuales 5.413 fueron en mujeres, es decir, el 79%. Recordemos que una de las características de este virus es que, afecta más a los hombres, pero en el caso de las reacciones adversas, las personas que más han reportado estos eventos son justamente las mujeres. Pero la buena noticia es que 9 de cada 10 de estos eventos no son graves. Solo en este caso que se refleja el estudio que solo 9.2% fue considerado como grave, es decir, 640 casos y que incluyeron 113 muertes. Los síntomas que presentaron más frecuentemente en el 22% de los casos fue un dolor de cabeza, seguido por fatiga, y en tercer lugar son mareos. Son los síntomas que tienen mayores reportes. Esto lo señalaron los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos. El sistema registra 113 informes de muertes después de la inmunización. 2/3 de las defunciones ocurrieron en los centros de cuidado de largo plazo. La mortalidad por todas las causas es alta en esta población por las afecciones médicas preexistentes, estas famosas comorbilidades que han puesto de cabeza al mundo. El sistema recibió 78 reportes de muertes después de la vacunación en centros de cuidado. Justamente estos centros, estas estancias, fueron de las más afectadas, no solo en Estados Unidos, que tiene una comunidad importante en estos centros, sino en Europa. Recordemos que también la mortalidad está muy asociada justamente a las estancias de largo plazo. Hasta aquí la información, Belén. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buen día. Buen día. Vamos a hacer una pausa muy breve. Regresamos con este tema que hoy nos ocupa y tiene que ver con las reacciones que hasta hoy han provocado las vacunas contra COVID-19. ¿Tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Nos lo puede hacer llegar a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @canal44 TV, o nos puede mandar mensajes al WhatsApp 33 22 42 0690. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos ayudará con muchas de estas inquietudes. A la pausa y regresamos con más.
Sin duda, hoy por hoy, la vacuna que está bajo observación, bajo la lupa, es la que ha fabricado el laboratorio AstraZeneca en varios países, principalmente de Europa. Se ha suspendido su aplicación en tanto se investiga si realmente es la causante o la responsable de efectos de enfermedades que tienen que ver con coágulos en la sangre, en las personas que han recibido estos biológicos. Nuestra compañera Rocío López Fonseca ha investigado más y nos tiene el siguiente informe. Rocío, regresamos contigo. Así es, en varios países europeos la vacuna anticovid ha sido el centro de algunas controversias por los efectos adversos provocados en algunas personas e incluso se suspendió ya la aplicación de este biológico debido al reporte de que en algunas personas había provocado coágulos. Se estima que 17 millones de personas en Reino Unido y la Unión Europea recibieron ya una dosis de la vacuna y se reportaron menos de 40 casos de coágulos hasta la pasada semana, según los datos de la misma farmacéutica AstraZeneca. Los especialistas aseguran que ese número no es mayor de los casos reportados en la población en general. En el estudio más reciente, liderado por AstraZeneca, se revela que en Escocia, por ejemplo, lugar donde se realizó el ensayo clínico, se logró reducir en un 94% las hospitalizaciones por contagios de la COVID-19 a quienes recibieron este biológico. Este es el primer estudio que revela los efectos de la vacunación para combatir la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Como en casi todos los casos de vacuna, las reacciones adversas más comunes son sensibilidad o dolor en la zona de la vacuna con una ocurrencia del 63.7% y 54.2% de los casos respectivamente. Según los ensayos clínicos realizados en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, en el 54.2% de los vacunados sintieron dolor de cabeza, el 53.1% sintió fatiga, el 44.2% malestares generales, el 7.9% presentó fiebre mayor a los 38 grados centígrados, el 31.9% sintió resfriarse, dolor en las articulaciones el 26.4% y náuseas el 21.9%. Es decir, los efectos secundarios pueden llegar a ser bastante comunes de esta vacuna de la AstraZeneca y se reportan con mayor frecuencia a partir de la segunda aplicación, que debe ser administrada 4 o 12 semanas después de la primera dosis. Hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Rocío. Buen día. Y mira, otro de los grandes temas que también ha resultado polémico es el anuncio que han comenzado a hacer algunos gobiernos sobre incluir a niños y adolescentes en los ensayos clínicos de fase 3 de las vacunas contra COVID-19. En Estados Unidos van adelantados en este tema, ¿no es así, Elizabeth? Cuéntanos. Sí, justamente como lo comentas, Belén, pues ahora es el caso de Moderna. Esta farmacéutica ya anunció la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a niños desde los 6 meses y hasta los 12 años. Esto es para el estudio de fase 3. La compañía estadounidense Moderna anunció este martes que para hacer su ensayo clínico de la vacuna anticovid fueron inmunizados niños desde los 6 meses. Este estudio se está realizando en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, parte de los Institutos Nacionales de Salud y además de la Agencia de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado. Moderna evaluará la seguridad, la tolerabilidad, la reactogenicidad y la eficacia de las dosis de ARN mensajero administradas con 28 días de diferencia. Esta compañía tiene la intención de inscribir aproximadamente a 6.750 participantes pediátricos y en Canadá de 6 meses a menos de 12 años. La participación en el estudio KidsCove dura aproximadamente 14 meses, incluye llamadas telefónicas, visitas de telemedicina y hasta 7 visitas al sitio donde se va a realizar el estudio. El niño tiene la posibilidad de recibir la vacuna del estudio de ARN mensajero o el placebo. Al usar un placebo, los investigadores médicos pueden comprender si la vacuna del estudio es eficaz para prevenir la COVID-19. Y como comentaba, es necesario ir hasta 6 veces al sitio donde se lleva a cabo el ensayo clínico. Después de cada inyección, el participante va a tener 2 visitas de telemedicina con el médico del estudio y luego mensualmente van a monitorear los síntomas de la COVID. Hasta aquí la información. Muchas gracias, Elizabeth. Buen día. Buen día. Bueno, sin duda alguna, un tema
que ha causado controversia y polémica el incluir a niños y adolescentes en estos ensayos clínicos. Más adelante el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos dará, por supuesto, su opinión. Antes vamos con Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, para que nos cuente cómo avanza Honduras en medio de esta pandemia. Naomi, te escuchamos. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Este fin de semana se celebraron en Honduras las elecciones primarias para conocer los nuevos candidatos que se disputarán en las elecciones generales que se celebrarán a finales de este año. Los partidos participantes fueron el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación, con el fin de elegir sus candidatos que se disputarán por sus respectivos puestos en las elecciones generales. En medio de la pandemia, miles de hondureños se movilizaron a dejar su voto, a pesar de que actualmente Honduras ya sobrepasa los 178,000 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 68,600 personas recuperadas, pero con el lamentable deceso de más de 4,300 hondureños. De igual manera, este pasado sábado llegaron al país las esperadas vacunas a tierras hondureñas por parte del mecanismo COVAX, dando paso a la segunda jornada de vacunación contra el COVID-19 que dio inicio este lunes. La jornada comenzó con la aplicación de dosis a los médicos de hospitales públicos. Terminando esta, se procederá a la vacunación del personal en primera línea de los sectores privados, priorizando a aquellos que dan atención a pacientes COVID. Estimando así que para el final de esta semana, todos los médicos hondureños contarán con la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, hay quienes aseguran que debido a los efectos secundarios que provoca esta vacuna, esperarán a adquirir la vacuna rusa Sputnik V. Les seguimos recordando a todos los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Un saludo a nuestros hermanos hondureños que nos siguen precisamente a través de la televisora pública. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola, Belén. Buen día, gusto saludarte. Igualmente, doctor. Bueno, todo un tema el que abordaremos hoy, sobre todo porque hay mucha inquietud y preocupación entre las personas que ya están dentro de los grupos a los que se están inmunizando, no solamente en México, sino en varios países en el mundo, y hablar precisamente de las reacciones adversas que estos biológicos pudieran generar. Pero quisiera detenerme muy brevemente, doctor, en esta pieza informativa de nuestra compañera Elizabeth Ortiz sobre incluir a menores de edad, incluso niños, como es el caso de Estados Unidos, niños de hasta 6 meses o bebés, en los ensayos clínicos. Ha generado un poco de ruido estos anuncios, doctor. ¿Qué nos podría decir al respecto? Mira, Belén, así ha sido la historia en el desarrollo de las vacunas. Primero se ha iniciado con los grupos de adultos, particularmente los grupos más vulnerables, y estoy hablando de otras vacunas, otras muchas vacunas, pero posterior a esa primer fase se empiezan a incluir en los ensayos clínicos los grupos especiales. Esto es incluso por motivos de bioética. Y estos grupos especiales incluyen a niños, por ejemplo, llegan a incluirse a mujeres embarazadas. Cuando ya ha existido entonces toda una experiencia con casuísticas enormes de grupos vacunados en donde se identificó, se confirmó la eficacia y la seguridad de estos biológicos. Además, detrás de todo lo anterior, existen estudios de la fase preclínica, en donde se aplicó el biológico, por ejemplo, a animales de experimentación, sin encontrar a determinada dosis letalidad, por ejemplo, por el uso del biológico, y en donde se investigó por peso corporal cuál sería la dosis idónea para encontrar respuesta inmune.
Por eso escuchábamos en la cápsula informativa de Elizabeth que lo que se va a investigar en esta fase de los ensayos clínicos en niños será eficacia y seguridad, pero también reactogenicidad. ¿Qué es la reactogenicidad? Es la medición de la respuesta inmune que se genera al aplicar alguno de estos biológicos, en este caso la vacuna contra COVID-19. Es que en los estudios de investigación se plantean perfectamente los objetivos de un determinado estudio. La mayor parte de los estudios de fase 1 y fase 2, Belén, que son con grupos reducidos de pacientes, por ejemplo, evidentemente todos voluntarios, y habitualmente no comparativos con placebo, se investiga particularmente esa respuesta inmune. Se aplica el biológico, probablemente incluso a diferentes dosis, así fue en el caso de COVID-19, a diferentes dosis, dependiendo de la vacuna estudiada en particular. Y a partir de esa aplicación se empezó a definir los títulos de anticuerpos que se fueron generando, la cantidad y tipo de células de la respuesta inmune, linfocitos B, linfocitos T, tanto los linfocitos T de ayuda como los linfocitos T citotóxicos, son células del sistema inmune. Y además de lo anterior, todo esto se conoce como respuesta al biológico, respuesta inmune, pero además de lo anterior, los objetivos de orden clínico de más largo plazo, que son predominantemente dos. Uno de ellos es qué cantidad de personas vacunadas se infectó y desarrolló la enfermedad, si esta enfermedad fue leve o dos, mortalidad. Entonces, en resumidas cuentas, los ensayos clínicos miden respuesta inmune con estudios de laboratorio y también miden seguridad y eficacia. Eficacia medida a través de el número de personas que finalmente desarrollaron COVID, pero si fue un COVID leve y por lo tanto la vacuna se podría decir protegió contra enfermedad grave y contra letalidad, claro, ¿verdad? Entonces, cuando ya se tiene toda esa experiencia, se puede proceder a ensayos clínicos ahora en niños. Y enseguida te hago un comentario adicional porque ya estos ensayos vienen realizándose en adolescentes. Muy bien, doctor, con esto regresamos. ¿Cómo no? Después de la pausa, usted no se vaya, tiene preguntas, inquietudes, háganoslas llegar a través de WhatsApp o Twitter y Facebook. En España, el 64% de las personas que han sido vacunadas tienen ya un esquema completo de 2 dosis. Algunos tuvieron efectos adversos. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz investigó un poco más y nos presenta el siguiente informe. Elizabeth, te escuchamos. Muy buenos días. Nuevamente, pues España reporta que con la aplicación de 3 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 que corresponden a 1.8 millones de personas, 64% ya tiene el esquema completo de las 2 dosis. 9 de cada 10 son de Pfizer y BioNTech, mientras que 4% es de Moderna y otro 4% es de la farmacéutica AstraZeneca. Del total de personas vacunadas, 72% son mujeres. En cuanto a la distribución por grupos de edad,
El 75% corresponde a personas de entre 18 y 64 años y el 25% a mayores de 65. En su tercer reporte de efectos secundarios, el Ministerio de Salud reportó 6.266 notificaciones de acontecimientos adversos. Esto es equivalente a 205 por cada 100.000 dosis aplicadas. El 89% fueron reportadas por profesionales del sector salud, 11% fue detectado mediante un formulario dirigido a los ciudadanos y 83% de los efectos corresponden a mujeres. Los receptores de la vacuna de Pfizer y BioNTech han referido trastornos generales como fiebre, dolor en la zona de la vacunación. Siguen siendo los más frecuentemente reportados, seguidos de los trastornos del sistema nervioso, mayoritariamente cefaleas y mareos. El síntoma que más se reportan en los tres tipos de vacuna de Pfizer, de Moderna y de AstraZeneca es la fiebre. Por ejemplo, en el caso de Pfizer, el 39% de las personas que reportaron estos efectos, pues fue justamente la fiebre. En el caso de Moderna fue el 42% y en el caso de AstraZeneca fue del 82%, pero como reiteramos son efectos adversos leves, como esto de una fiebre, tener mareos y este tipo de molestias que son solamente el dolor en la zona de vacunación. Hasta aquí la información, Belén. Muchas gracias, Elizabeth. Buen día. Buen día. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Elizabeth nos cuenta lo que está sucediendo en España, pero es una buena muestra, doctor, de lo que está ocurriendo, digamos, en el resto del mundo con estas vacunas. Pero nada más para cerrar el comentario anterior y luego vamos con las reacciones, doctor. Claro que sí, Belén. Te decía que incluso antes del inicio de estos ensayos clínicos en niños, que van a ser niños pequeños, 6 meses de edad a 10 años de edad. Hay ensayos clínicos en este momento en niños mayores y adolescentes, es decir, de entre 10 años de edad, 11 años de edad y 16. Entonces, vamos como en etapas, como escalando. Y, por ejemplo, Moderna, la vacuna Moderna, está llevando a cabo ensayos clínicos con adolescentes. De hecho, en sus ensayos clínicos iniciales, esta vacuna incluso tiene la autorización de sus agencias regulatorias para su aplicación a partir de los 16 años de edad, no necesariamente a partir de los 18 como habitualmente ocurre en la mayor parte del mundo, ¿no? Entonces, no me extraña pues que vayamos a esa etapa de ensayos clínicos en niños, teniendo la certeza de la eficacia y seguridad que han ofrecido estas vacunas. Me parece que se puede ir perfectamente a esta etapa. También hay que recordar que la participación en ensayos clínicos, como en todo, es estrictamente voluntaria. Y también hay que recordar que en los ensayos clínicos de fase 3 habitualmente son diseños metodológicos comparativos. Un grupo recibe placebo, un grupo recibe la vacuna. Ni el paciente ni el investigador sabe quién recibió uno u otro. Son dobles ciegos estos ensayos, precisamente para evitar que el saber quién recibió placebo o quién recibió vacuna esté influenciando los resultados o incluso los síntomas que pudiera presentar un determinado paciente. Además de que quien participa en un ensayo clínico, pues seguramente no le gustaría estar en el brazo correspondiente a placebo, claro, ¿verdad? Pero la metodología de investigación señala como idealmente ensayos clínicos aleatorizados, dobles ciegos, comparativos entre placebo y el biológico activo.
Claro. Doctor, solamente para cerrar este tema e ir con las reacciones que han provocado hasta ahora las vacunas que ya están en el mercado, uno de los comentarios que hemos escuchado con mayor frecuencia en el caso de estos ensayos clínicos con menores es ¿por qué realizar estos estudios e incluso contemplar la posibilidad de inmunizar a menores cuando son los que menos, digamos, reacción han tenido ante la enfermedad? Y a mí me gustaría, doctor, que le explicara a la gente también qué está pasando con las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, cómo están reaccionando en el ámbito infantil. Mira, Belén, también en el ámbito infantil está incrementándose el número de contagios por nuevas variantes. La variante B117, que es la variante británica, ya se encuentra en más de 100 países. Hace un par de meses, cuando empezamos a hablar de estas variantes, nosotros en el programa, la B117 estaba solamente en 70 países, que claro, es un número significativo, importante, pero ya está en más de 100 países. La variante sudafricana, una de ellas, la variante P2, la más importante de las sudafricanas, se encuentra presente ya en aproximadamente 50 países. Cuando lo platicamos aquí en su momento estaba en 31 países. Entonces también la población infantil, prácticamente en la misma proporción en que ha crecido la presencia de estas variantes o de estas nuevas cepas, ha sido también afectada. Ojo con este detalle. Hace 2 meses que platicábamos aquí con detalle de las variantes sudafricana, británica, brasileña, decíamos que la literatura internacional estaba consignando que aparentemente no se presentaba la enfermedad con mayor gravedad. Esto ha cambiado un poco. Hay publicaciones como la de hace una semana en la revista British Medical Journal, en donde se da cuenta de un incremento en la letalidad causada por la cepa británica, la B117, hasta de un 30% mayor letalidad comparativamente con la cepa de coronavirus SARS-CoV-2 original de Wuhan. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y último comentario respecto de tu pregunta, Belén. ¿Por qué a la población infantil, que ha sido la menos afectada y que además parece comportarse con menor gravedad de la enfermedad? Bueno, el motivo más importante es correcto, esa observación es correcta. Ha sido menos afectada la población infantil y es menos grave el COVID-19 en la población infantil, pero sí hay casos graves. Y además de que sí llegan a presentarse casos graves, la población infantil puede transmitir la enfermedad. Y volvemos al punto en el que señalábamos, mientras no esté vacunado el 80% de la población mundial, incluida la población pediátrica, podemos estar vulnerables todavía toda la humanidad. Muy bien, doctor, muy interesante esta reflexión y me parece que responde clara y ampliamente a la inquietud de algunas personas. Vamos, doctor, a escuchar a Rocío López Fonseca porque justo la Secretaría de Salud está informando que las vacunas contra COVID-19 son seguras y en muy bajo porcentaje están causando reacciones. ¿Así, Rocío? Te escuchamos. Creo que tenemos un problema en la comunicación con nuestra compañera. Rocío, adelante, te escuchamos. Gracias. A decir del subsecretario de Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, pues explicó que solo 3 de cada 1,000 aplicaciones de las vacunas contra COVID-19 generan algún evento supuestamente atribuible a la vacunación o a la inmunización, llamado técnicamente como ESAVI, y la mayoría son leves.
por lo que garantiza que México y el mundo están aplicando vacunas seguras para la población. En un estudio encabezado por especialistas del Hospital General de Estados Unidos, la prevalencia de una reacción anafiláctica es de entre 2.5 y 11.1 casos por millón de dosis de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, y la mayoría de esos casos se da en pacientes con historial de alergias. Dicha estadística puede variar ligeramente según el tipo de población o de vacuna, pero puede tomarse como una muestra de lo poco probable que pueden desarrollar una reacción alérgica. En las vacunas que requieren 2 dosis, como la de Pfizer o la Sputnik, parece haber cierta inclinación a experimentar algún efecto secundario tras recibir, sobre todo, la segunda dosis. Especialistas de la Clínica Mayo de Estados Unidos han declarado que la primera dosis genera una respuesta inmune media y la segunda la refuerza. Por lo tanto, la segunda genera una respuesta más robusta y se asocia más a experimentar algún efecto secundario. Advierten también que los síntomas pueden ser magnificados, esto también hay que tomarlo en cuenta, por la percepción de los pacientes, es decir, porque están nerviosos o ansiosos por vacunarse. Hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Rocío. Buen día. Vamos a hacer una pausa brevísima, regresamos con más. Vamos a la línea telefónica, ahí se encuentra nuestro compañero Jaime Ortega, él es corresponsal de la Agencia EFE en Colombia. Y Jaime, cuéntanos qué efectos adversos se han registrado en este proceso de vacunación ahí en Colombia. Buenos días, Belén. Pues mira, de momento los efectos adversos han sido muy pocos, algunos casos de alergias, principalmente de algún personal médico, pero que se han controlado en su totalidad y no hay ningún caso comprobado grave de reacción contraria a las vacunas que se han aplicado o tampoco de muertes. Claro. Jaime, ¿nos recuerdas, si tienes el dato a mano, cuáles son las vacunas que se están aplicando en Colombia y cómo avanza este proceso de vacunación? Bueno, Belén, Colombia adquirió 61 millones de vacunas de Pfizer, de Sinovac, la China, de AstraZeneca, de Moderna y de Janssen, la de Johnson & Johnson. Sin embargo, la vacunación se está haciendo de momento solo con las vacunas de Pfizer y de Sinovac, que son las únicas que han llegado al país hasta ahora. Todavía Colombia no ha recibido ninguna sola dosis ni de AstraZeneca, ni de Moderna, ni de Janssen. Y hasta el momento el país ha recibido 2,2 millones de dosis y ha aplicado, según el dato del Ministerio de Salud, 976,000 hasta la fecha. Hay que recordar que el proceso de vacunación en Colombia comenzó el 17 de febrero, es decir que hoy se cumpliría un mes de haber comenzado y pues está el país muy cerca de alcanzar el primer millón de vacunados. Claro, ¿de 1 millón de qué población nos recuerdas, por favor? El gobierno calcula una población de 50 millones de habitantes, de los cuales aspira a vacunar a 35,2 millones, que serían el 70% para alcanzar la inmunidad de rebaño. Según el gobierno, esa meta se puede conseguir a finales de este año y pues de momento en el primer mes se ha avanzado muy poco, pues como te comentaba, estamos en 976,000 dosis hasta la fecha. Claro. Jaime, ¿se ha iniciado, como ha ocurrido en otros países, con personal médico, adultos mayores? ¿Cuál es el calendario previsto? Sí, aquí comenzó, digamos, como siguiendo el patrón mundial, comenzó primero la vacunación con personal médico y sanitario en general de primera línea contra el COVID. Después se continuó con el personal médico en general que trabaja en hospitales, no necesariamente en la atención al COVID, y con los adultos mayores de 80 años. Y justamente este martes el Ministerio de Salud anunció una resolución por medio del cual
se autoriza a ampliar la vacunación ahora a los mayores de 70 años. Esa fase de vacunación de los mayores de 70 debe comenzar hoy, este miércoles, y si hay alguna persona mayor de 80 que no se haya vacunado por la razón que sea, puede acercarse a un centro de vacunación para recibirla, aunque ya se haya avanzado en esta fase. Después, posteriormente, vendrán los mayores de 60 años y personal que está, digamos, expuesto a mucho contacto con el público. Por ejemplo, policías, militares, cuidadores de ancianos, conductores de transporte público, y posteriormente ya se hará la fase que será como la final, que será los mayores de 16 que tienen alguna comorbilidad, y finalmente los mayores de 16 que no tienen comorbilidades. Muy bien, Mario. Pues Jaime, discúlpame, muchas gracias por esta información, muy interesante, muy completa también. Si nos lo permite, seguiremos en contacto contigo para conocer cómo avanza este proceso en Colombia. Gracias. Gracias, Belén, con mucho gusto. Un buen día. Igualmente es nuestro compañero Jaime Ortega, corresponsal de la agencia EFE en Colombia. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, las reacciones, hemos hecho este recorrido muy amplio por varios países en el mundo. Hemos dicho también lo que ha documentado la Organización Mundial de la Salud. En términos generales, ¿qué podríamos decir de estas reacciones, doctor? Que son de muy baja cuantía, que habitualmente son leves, que se han presentado en aproximadamente el 20% de la población que se vacuna de forma leve, reacciones leves como fiebre, un poco de dolor de cabeza, dolores musculares, articulares, un poco de cansancio, que se presenta durante las primeras 24 a 48 horas para después desaparecer y el paciente recuperar completamente el vigor, etc. Hay reacciones adversas graves, también lo hemos señalado en esta mesa en diversos momentos, que se han estimado en 1 de cada 100,000 aplicaciones. 1 de cada 100,000 aplicaciones. Y estas reacciones adversas graves son, por ejemplo, anafilaxia grave, es digámoslo coloquialmente, alergia que puede ser severa, que puede generar edema en la glotis y que puede eventualmente poner en riesgo la vida. 1 en cada 100,000. También, Belén, como recordará nuestra audiencia, ayer platicábamos de lo que se ha aclarado ya, de que no son precisamente reacciones relacionadas con la vacuna de AstraZeneca, los hallazgos de tromboembolismo pulmonar y de trombosis venosa profunda, como en algún momento se consignó y que generó, de hecho, mucho ruido en medios de comunicación hace aproximadamente 8 días, por encontrarse precisamente estos eventos, pero que al analizarlos en una muestra de 17 millones de dosis aplicadas de AstraZeneca, se encontró que no eran eventos mayores a los que se presentan en la población general sin vacunación y que por lo tanto no podían ser atribuibles a la vacuna, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que esto nos da pauta para no perder la oportunidad de aconsejarle a la población que se vacune, que le tengan confianza a estos biológicos. Claro que hay algunas excepciones. Por ejemplo, las personas que tienen antecedente de una alergia grave, muy grave, que incluso en algún momento llegó a ponerles en riesgo la vida, son personas que preferentemente no se deben vacunar
o por lo menos deben consultarlo con su médico. Número 2, cuando las personas tienen alergia específica contra alguno de los componentes de la vacuna, por ejemplo, polietilenglicol, que es un componente de la vacuna de Pfizer y de Moderna, estas vacunas que tienen como molécula antigénica RNA mensajero, son personas que por ese antecedente no se deben vacunar con esas vacunas. Pero en general, Belén, te diría que el 98% de las personas tienen condiciones óptimas para recibir el biológico, para recibir estas vacunas, y creo que hay que tenerles esa confianza, salvo esas excepciones que deben consultar con su médico directamente. Muy brevemente, doctor, porque nos vamos. Una pregunta reiterada de parte de nuestra audiencia es si se tiene consignado en qué periodo de tiempo se pueden presentar estas reacciones una vez recibido el biológico. Es decir, si pasados tantos días ya pueden respirar tranquilos. Sí, Belén. De hecho, los eventos adversos graves ocurren habitualmente en los primeros 30 minutos. Por ese motivo, los protocolos de vacunación establecen vigilancia durante 30 minutos o incluso hasta 60 minutos. Los eventos adversos leves habitualmente tienen una duración de entre 24 y 48 horas. Lo que no ocurrió en ese lapso de tiempo no ocurrió habitualmente. No va a ocurrir, digamos, no va a ocurrir. Después de esas 48 horas. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Belén, con todo gusto. Gracias, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.